Continuamos con la palabra de Dios, con la serie que el pastor ha iniciado, ¿no? La semana anterior hablamos del amor eterno de Dios. Y lo que habló el pastor, habló acerca del diseño original, ¿no? De cómo Dios creó al ser humano dependiente de amor, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer para ser amados, para que se amen mutuamente. Ya. En esta enseñanza aprendimos que el amor eterno de Dios es incondicional. Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que muera por nosotros, para que todo aquel que lo reciba sea hijo de Dios. Ese es el amor incondicional de Dios. Hablamos sobre el amor de Dios que envió a su Hijo para salvar a su pueblo Israel, pero éste lo rechazó. Hablamos sobre el amor eterno de Dios, el amor eterno de Jesús incondicional que sanó a los leprosos, perdonó a una mujer en el acto del adulterio y también amó a sus discípulos a pesar de que estos lo iban a traicionar. Hablamos sobre el amor incondicional de Dios que no es como el nuestro. Nosotros amamos si nos aman y si no nos aman, no amamos. Nosotros amamos hasta que sean fiel a ese amor, pero Dios no. Dios nos ama y nunca, dice, nunca nos deja, ¿no? A pesar de que nosotros le vamos a fallar. Entonces, el amor incondicional de Dios se muestra en ese amor eterno. Todo ser humano nace con la necesidad de ser amado y sentirse amado. Eso es lo que pudimos aprender al inicio de este tema. Y hoy seguiremos hablando del amor eterno de Dios demostrado en Jesús, ¿no? Cómo Jesús demostró ese amor eterno. Y lo podemos ver en Marcos 10:45 con el principio que dice: el Hijo de Dios encarnado vino a servir a quienes debían servirle, dice, ¿no? Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, dice. Entonces, este principio dice: el Hijo de Dios encarnado vino a servir a quienes debían servirle. ¿Cuántos de nosotros podría decir amén? ¿No? Nosotros deberíamos servir a Dios. Pero sin embargo, Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Y lo demostró estando en esta tierra cuando lavó los pies a sus discípulos, cuando pasó una tormenta para ir al otro lado a la mujer samaritana, demostró ese amor de servicio cuando fue a sanar, a libertar al endemoniado gadareno, demostró ese servicio cuando la mujer que derramó el frasco de alabastro en sus pies y le enjugó con las lágrimas y lo secó con sus cabellos cuando la perdonó. Entonces, el Hijo de Dios vino a servir, no vino a ser servido, ¿no? El diseño original para nuestras vidas, el diseño original para el hombre, para el ser humano, es que hemos sido creados para servir. Todos hemos sido creados para servir. Y se inicia desde el huerto del Edén, ¿no? El hombre creado para servir mutuamente a la esposa y la esposa al esposo y los padres a los hijos y los hijos luego a los padres. Luego se traslada ese servicio a los amigos, a los vecinos, al prójimo, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos hablar de nuestro diseño original, que es servir al prójimo.
Pero podríamos avanzar las diapositivas para ir hilándola. Pero dice la palabra de Dios que cuando entró el pecado trastocó el diseño original, trastocó el orden divino. El orden divino es servir, pero el pecado trastocó ese orden. Y lo vimos al inicio de este tema, cuando Lamec empieza a querer tener 2 mujeres, 2 esposas, ¿no? Y lo vemos hoy por hoy cuando el hombre, el ejemplo más evidente es la esclavitud del hombre por el hombre en cualquiera de sus formas. Cuando tú lees las estadísticas, cuando tú ves los ejemplos de esclavitud en la actualidad, es horroroso, ¿no? Es increíble que niños, niñas, señoritas, jóvenes, también jóvenes varones, son secuestrados, son robados para la explotación sexual. El pecado hizo eso, ¿no? Muchos testimonios que se escuchan de mujeres que se han escapado de esa esclavitud cuentan que desde niñas fueron robadas, no conocen su nombre, no conocen su identidad. Vemos la explotación en el trabajo infantil, ¿no? ¿Cuántas veces en películas se ha visto de descubrimiento de mujeres, de niñas que se descubren trabajando a escondidas en la explotación en una textilería, en la explotación en la fábrica de diamantes, en la explotación de trabajos arduos de hacer ladrillos? Hay la explotación infantil en las naves pesqueras. Dice que en las naves pesqueras los meten a esos niños a trabajar en los barcos y pasan meses, años dentro del mar. No los dejan salir. Hay la explotación de hombres y mujeres que caen en la explotación de pagar por un préstamo. Y los intereses son tan excesivos que nunca pueden salir de esa esclavitud. Son esclavos, trabajan porque tienen que pagar ese préstamo con excesos de interés. Hay el trabajo forzoso de jefes o gobiernos en campos de concentración, en explotaciones agrícolas, ¿no? Hay la explotación en la mendicindad, o sea, mendigos, niños que son alquilados para mendigar, explotación. Y no estamos muy lejos de esa realidad acá en el Perú, ¿verdad? ¿Cuántos pasamos por hombres o mujeres que tienen niños cargados durmiendo porque están drogados, están dopados para que estén dormidos, para que esta persona que sale a mendigar pueda recibir el dinero? ¿Qué hizo esto? El pecado hizo esto. El pecado trastocó el orden divino, que es el hombre servir mutuamente, ¿no? En todas de sus formas. Ahora, esto también, esta explotación, este pecado es evidente dentro del matrimonio. Cuando el cónyuge explota a la esposa o viceversa. Cuando los hijos, ya adultos, con hijos, explotan a los padres. He escuchado casos de padres que reciben sus sueldos y el hijo se lo quita para mantener, para sustentar su vida. Imagínense, ¿no? Entonces, amados hermanos, nuestro diseño ha sido creado para servir al prójimo, pero la entrada del pecado trastocó esto. Y este diseño, amados hermanos, de servir al prójimo no es de un momento, no es de ahora. Dios lo diseñó. En el Antiguo Testamento ha quedado huellas de esta verdad. Dios ha dejado estas huellas en
Podemos ver en el Salmo 33:11, dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios ha pensado para siempre que el hombre debe servir. Y no solo para una vida, sino esto debe pasar de generación en generación. Generación en generación debe pasar que debemos servir. Y esto lo dejó registrado Dios en el Antiguo Testamento. Dios lo dejó establecido en su palabra. Él nunca va a cambiar. Su palabra nunca va a pasar. Su palabra nunca va a cambiar. El hombre puede pasar por encima. El hombre puede esconder esa verdad. El ser humano puede vivir una vida a su conveniencia de no querer servir. Pero lo vemos que Dios dice, este principio no va a pasar porque yo no cambio, porque yo soy inmutable. Lo que yo he establecido permanecerá para siempre y por generaciones. Y lo vamos a ver en algunos ejemplos, cómo Dios enseñó a Israel a servir a su prójimo. Israel, Dios le estableció leyes de cómo Israel tenía que servir a su prójimo. Y ahí lo vemos en la ley del Jebuseo, ¿no? Del rebusco, en la ley del rebusco, en Levíticos 23:22, donde dice así su palabra: cuando ciegues la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de la tierra, ni espigarás tu siega para el pobre y el extranjero, lo dejarás. Yo, Jehová, tu Dios, te lo ordeno. Entonces, los cosechadores no tenían que cosechar toda la producción, tenían que dejar para los pobres, para los necesitados y para los extranjeros, ¿no? ¿Qué demuestra esto? Cuando tú y yo tenemos algo que Dios nos ha dado, tenemos que compartirlo. Israel tenía que dejar su parte de su cosecha. ¿Quieren que le diga algo? Cuando yo estuve leyendo este tema, esta ley, yo decía así, ¿no? Yo le decía a Dios, pero Dios, no es justo, porque ese agricultor ha pasado el sol, la sed, el hambre, ha pasado. No es justo que quede para ellos, que queden para los pobres, para los necesitados, para los extranjeros, ¿no? Y entonces Dios me hablaba a mi corazón, servir. No, pero no es justo, Señor. Y Dios simplemente me respondía, servir. Señor, pero ¿por qué servir? ¿No? Entonces, ¿por qué nos cuesta entender esta ley? Y encima Dios ya me dio la estocada final, porque cuando yo he sido niña, hemos vivido una vida de mucha pobreza. Y a mí me ha tocado, en Lurín, ¿ya? Me ha tocado disfrutar del rebusque. Mi mamá me decía, hija, vamos a ir porque han terminado de cosechar papas y va a haber rebusque. Y yo me acuerdo que le conseguí a mi mamá como un saquito de rebusque, un saquito pequeño de rebusque de papa, ¿no? Y Dios me dijo, ¿te acuerdas? Ya, no pude contender con Dios, ¿no? Porque si esa persona, ese agricultor, no hubiese respetado esta ley, yo no hubiese tenido que comer, no hubiese podido comer, ¿no? Entonces, Dios le dice a Israel, para que tú sirvas al prójimo, para que tú ames al prójimo, tú tienes que dejar parte de tu cosecha. Y en un versículo le dice, si se te olvida un manojo de la cosecha, no vuelvas por él. Imagínense. Entonces yo le decía a Dios nuevamente, pero no es justo, y si tú haces que nos olvidemos una hilera
yo soy el Señor, dice, ¿no? Y así, o sea, mi espíritu contendía con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es esa, ¿verdad? No queremos dar, no queremos servir, ¿no? Entonces, esta ley del rebusco era la ley que Dios había concedido al pobre, era la ley que Dios había concedido al afligido, al forastero, al huérfano de padre, dice, al huérfano y a la viuda, dice, ¿no? Entonces, todo feudal tenía que respetarlo. Todo feudal, dice, tenía que respetar esa ley. Hoy en día, todos aquellos que tenemos personas que trabajan para nosotros, esa es una forma en que tú y yo respetamos la ley, en que tenemos que pagarles su sueldo puntual. No podemos guardarnos el salario de nuestro personal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una persona que trabaja para mí. Ella me dice ayer, ¿no? Ayer fue 15, ¿sí? 15, ¿verdad? Entonces, ella sabe que tiene que cobrar los 15, pero yo siempre le he dicho, pero siempre me vas a regalar 2 días de gracia, porque a veces no voy a tener el mismo 15. Entonces, ayer me dice, Margot, hay tanto, ¿puedo cobrarme mi sueldo? Me dice, ¿no? Entonces yo le digo, no, porque faltan 2 días. Y me mira, ¿no? Entonces le digo, no, sí, le digo, cóbrate, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no necesitaba ese dinero, ¿no? Yo tengo un negocio y los que trabajamos en negocio a veces necesitamos el capital para darle vueltas, ¿verdad? Entonces, ella sabe que si hace falta el capital para comprar mercadería, tenemos que invertirlo y solo máximo yo me puedo demorar 2 días en darle, pero ella ya lo sabe. Ella ya sabe que solo 2 días, ¿verdad? Entonces, todos los que tenemos personas que trabajan para nosotros, tenemos que cumplir con esta ley de que tenemos que respetar el salario. La Biblia dice que el salario del obrero clama al Señor. Entonces, cuando tú y yo no cumplimos esto, estamos quebrantando un principio que es dar, que es servir, ¿verdad? La otra orden que Dios da de servir al prójimo en el Antiguo Testamento es ayudar a la viuda y al huérfano, dice, y es una huella más en la que tú y yo tenemos que trabajar para ayudar. En Éxodo 22, 21, 22 dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, dice, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirás, dice, ¿no? Entonces, esta palabra yo lo puedo ver cumplida en mi vida cuando estuve en el año 96 en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Donde yo pagaba para que me den trabajo a una agencia de empleo, ¿no? Y esta agencia se burlaba de mí y no me daba los trabajos. Y un día la peor tristeza que me pudo hacer esta agencia es que estábamos 5 grados bajo cero. Yo tenía mi ropa de Perú, ¿no? Mi jean. Ustedes saben que nuestra ropa peruana no es acondicionada a la ropa extranjera. En Argentina tú te pones un jean en invierno y es caliente, o sea, te abriga, no es como acá en Perú que es diferente el material. Y yo esperaba, y me acuerdo que como no me habían dado trabajo una semana, me acuerdo que me fui a las 5 de la mañana para hacer la primera, porque los otros días me había dicho que otras habían venido antes. Entonces yo dije, voy a hacer la primera, voy a ir a las 5. Hermanos, fueron las 9 de la mañana y no abrían la agencia. Y yo decía, como no tenía reloj, no tenía conciencia y ahí era oscuro porque así son los inviernos allá. Yo decía, ¿qué hora serán? Serán las 7. Cuando me pregunté la hora eran las 9.
Entonces me paro a mirar y era que la señora había citado a las otras personas que entren por la otra puerta. Y a mí me tenían afuera, 5 grados bajo cero. Entonces, no sé, me doy cuenta porque justo me asomo cuando ella hace así la cortina, ¿no? Entonces yo ingenua, uno es ingenua, ¿no? El pecado, como dice la palabra, la ingenuidad es pecado, porque siempre te van a engañar, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que toqué la puerta, ¿no? Y entré, cuando entré, todas estaban adentro. Y que era que ella había ordenado, ¿no? Entonces, eso es afligir al extranjero, ¿no? Afligirlo. Acá en el Perú ahorita nosotros como peruanos estamos teniendo muchos extranjeros. Y si a ti te toca ser una persona que va a contratar un extranjero, no lo aflijas, no lo explotes, no abuses, porque recuerda que algún día nosotros también seremos extranjeros o hemos sido extranjeros, ¿no? Y así Dios, me acuerdo que pasé esa aflicción como extranjera, pero también Dios me permitió conocer a una pareja de hermanos que habían sido extranjeros en Estados Unidos y me dieron trabajo sin documentación, porque ellos dicen, yo sé lo que es estar en un país sin documentos y necesitar trabajar, ¿no? Entonces, miren, el servir, el servicio, servir a tu prójimo, servir al extranjero, servir a la viuda, servir al huérfano, ¿no? Dios lo dejó establecido en su palabra, ¿no? Luego también vemos que la otra orden que Dios dejó en el Antiguo Testamento está en Levíticos 19:18, que tenían que amar a su prójimo. Una forma en que el ser humano, el pueblo de Israel, tenía que servir al prójimo era amándolo. Y en Levíticos 19:18 dice, no te vengarás. No guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y esto, amado hermano, es una ley que Dios ha establecido. No guardarás rencor, no te vengarás, dice, ¿no? Entonces, si tú quieres, esta es la orden que Dios dio, Dios había establecido al pueblo de Israel para siempre y de generación en generación. Era la forma en que Israel tenía que servir. Son las huellas que Dios dejó en el Antiguo Testamento. Ahora, el amor eterno de Dios se muestra en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Y nuevamente nosotros podríamos ver lo que dice Marcos 10:45, ¿no? Que Jesús vino a servir. Jesús vino a servir, no vino a ser servido, Él vino a servir. Y la forma en que Jesús demostró que vino a servir es cuando Él alimentó a una multitud, a pesar de que esta multitud lo seguía por comida. Entonces, amado hermano, yo te pregunto, si tú supieras que alguien te sigue por comida, que alguien te sigue por conveniencia, humanamente nosotros ya no daríamos, ¿verdad? Ya no serviríamos. Pero sin embargo Jesús alimentó y Jesús los confronta. En Juan 6:26 vemos que Jesús les confronta diciéndoles, ¿no? De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿no? Nosotros, amados hermanos, estamos diseñados para servir. Jesús vino a servir. Al igual que Jesús, nosotros también podríamos servir incondicionalmente.
¿no? ¿Cuántos hijos están dispuestos a servir a sus padres ya adultos? ¿Cuántos? ¿Cuántos están dispuestos a gastar su salario en llevar al médico a sus padres? ¿Cuántos hijos están dispuestos a servir a sus padres a pesar de que estos los abandonaron? No queremos servir, queremos justicia, que pague, ¿verdad? Jesús sirvió, les dio de comer a esta multitud, a pesar que esta multitud no lo seguía porque lo amaba, simplemente lo seguía porque Él les dio de comer. Cuando tú y yo damos algo a alguien, cuando tú y yo servimos a alguien, dice su palabra que se lo estamos dando a Dios. En Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho a este pobre, Jehová se lo volverá a pagar. Entonces, muchos de nosotros hemos pensado que cuando le damos algo a alguien, ese alguien tiene que pagarnos. No. Independientemente si esa persona es agradecida, ¿sabes quién te lo va a pagar? Es Dios. Es Dios. Por eso la palabra de Dios dice que lo que tu mano derecha hace, que no lo sepa tu mano izquierda. Porque el único que te va a recompensar es Dios. El ser humano es ingrato. El ser humano no agradece. El ser humano es desleal. El ser humano porque el pecado trastocó el diseño original. El diseño original es: sirven, te sirves. Te sirven, tú sirves. Ese es el diseño original. Pero el pecado lo trastocó. ¿Y qué hace? Tú sirves y te pagan con mal. ¿Qué haces? Tú ayudas y te traicionan. ¿Qué haces? Abres la puerta de tu casa a alguien, te roban. Das un plato de comida, ¿no? Se ve mucho hoy en día el adulterio, ¿no? Ya sea que tú ayudas a una familia, a un varón, quiere ultrajar a tu esposa. Sirves a una mujer, quiere conquistar a tu marido. Es ingratitud, ¿verdad? Por eso nosotros debemos estar atentos a que cuando servimos tenemos que simplemente decir: Señor, gracias porque me has dado la oportunidad. En Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que haces mostrando hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, ¿no? O sea, Dios dice que Él no se va a olvidar, hermano, de lo que tú haces. Él no se olvida de tu trabajo de amor, dice. Él no se olvida que tú has mostrado que Cristo vive en ti. Él no se olvida, amado hermano. Luego vemos que Jesús, dice, sanó a los enfermos sin requisitos previos o posteriores. En Mateo 15:30 dice que se le acercaron mucha gente que traía consigo a cojos, a ciegos, dice, a mancos y muchos enfermos más, y los pusieron a los pies de Jesús. Entonces, amados hermanos, Jesús, cuando le trajeron al mudo, no le dijo, ¿por qué estás mudo? Pues porque seguro hablabas muchas lisuras, ¿no? No. ¿Por qué estás ciego? ¿No? ¿Qué pecado habrás cometido? No. Jesús simplemente lo sanó. Y cuando nosotros leemos en Jeremías 29:11, vamos a encontrar que Dios dice: yo tengo pensamientos de bien, yo tengo pensamientos de paz para ti, yo tengo pensamientos de bien.
sea, muchos de nosotros pensamos que Dios quiere que vivamos en mal, que vivamos en lo peor. Y no es así, amados hermanos. No es así. Dios quiere que nosotros vivamos en lo bueno, en todo lo correcto, en todo el bien que Él ha diseñado para nosotros. Él dice que Jesús sanó a estos hombres, mujeres, personas que vinieron, los sanó sin requisitos y también sin dice, requisitos previos o posteriores. Tampoco no le dijo, ya, no hagas esto, no hagas otro. No, Jesús los sanó, dice, por amor, porque vino a servir, porque vio la necesidad de ellos. Jesús dice que Él vio una multitud hambrienta y sedienta y le dijo a sus discípulos, denles de comer. Denles de comer. Y los discípulos dijeron, Señor, despide a esta multitud. No los puedo despedir. Si los despido así, desmayarán, morirán por el camino. ¿No? Entonces, amado hermano, hoy tú puedes tener un hermano en la drogadicción, puedes tener un hermano viciado en la ludopatía, puedes tener a un familiar con escasez económica. Dios te dice, no le ayudes con condiciones, no le des con requisitos, ¿no? Dale porque yo vivo en ti, dale porque yo soy tu Dios, porque tienes que mostrar que yo vivo en ti. Y ahí, como lo dice en Hebreos 6:10, ¿no? Yo no me voy a olvidar de la obra que tú haces. Yo no me voy a olvidar, ¿no? Y una de las obras que nosotros no hacemos es cuando nuestros padres están ancianos. No los ayudamos, hermanos. No nos preocupamos por nuestros padres, ¿no? Y es triste ver a ancianos vendiendo en la calle, ancianos. Una cosa es que tú le preguntes a un ancianito, ¿por qué trabajas? No, porque me aburro en mi casa. Y otra cosa es que te digan, trabajo porque no tengo de qué vivir, ¿no? Eso es triste. Como yo me acuerdo mucho del papá de la pastora Marina, ¿no? Él siempre cuando terminaban los ayunos, los cultos, él recogía su botella, ¿no? Y la pastora dice que le decía, papá, ¿por qué recojas? ¿No? Le daban la propina, la pastora, los hijos, le daban sus propinas, lo guardaban todo, dice, ¿no? O sea, es muy diferente que guarden, que los padres salgan porque se sienten capaces de trabajar, a que salgan porque verdaderamente han sido abandonados por los hijos, ¿no? Luego dice que Jesús sanó a los enfermos sin requisitos previos ni posteriores, y podemos reflexionar en este texto de Jeremías 31:3, donde dice, Jehová se manifestó en mí ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, ¿no? O sea, el amor de Dios es eterno. Dios nos ama, amados hermanos. Ahora, tenemos también en Mateo 9, versículo 2, que Jesús no solo sanó en el Mateo 15, sino que Jesús perdonó los pecados sin requisitos previos o posteriores. Y esto nos enseña, amados hermanos, muchos de nosotros pensamos que Dios nos va a perdonar si primero cambiamos, si primero dejamos algún estilo de vida. No, amados hermanos, Dios nos perdona, Dios nos ama, Dios siempre está atento a nuestras necesidades. Y esa es la forma en que Jesús vino a este mundo. Él vino a servirnos. Vino para que tú y yo podamos disfrutar de ese perdón. Y en Mateo 9:2 dice que le trajeron un paralítico, dice
tendido en una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús perdonó los pecados de este hombre. Y por la fe de los amigos, ni siquiera por la fe de él, enseñándonos el amor de Dios hacia nosotros, un amor incondicional. Jesús vino a este mundo, amados hermanos, para servirnos. Él vino a este mundo dando su vida por causa de los que no lo merecían. En Hechos 2:23 dice: y a ese hombre, conforme a los planes y propósitos de Dios, fue entregado, dice. Ustedes lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados, ¿no? Jesús vino a servir dando su vida por causa de los que no merecían absolutamente nada. Amados hermanos, Él dio su vida por ti. Él dio su vida por tu hijo. Él dio su vida por tu hermano. Él dio su vida por tu esposo, por tu esposa, ¿no? He escuchado de padres, ¿no?, de condenar a su hijo que está enviciado en la droga. He visto a padres abandonar a sus hijos en las malas decisiones que han tomado. Quiere golpearse, que se golpee, dice, ¿no? Y yo hace años, cuando pasé por esta circunstancia, y me venía en mi orgullo de madre, me venía en mi orgullo querer decir que se golpee. Yo en mi corazón decía: no puedo declarar esa palabra, porque después será más difícil que mi hijo se levante, ¿no? Muchos de nosotros como padres soltamos la palabra de juicio y no nos damos cuenta que después nuestros hijos no podrán levantarse. No podrán levantarse. Y así vemos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos desorientados, y no les servimos. No les servimos, ¿no? ¿Cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de servir, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un negocio de venta de abarrotes, pollo, ¿no? Más de una vez Dios me ha dado el privilegio de servir a hermanos dándoles un crédito, ¿no? Dándoles un crédito. Y a pesar que el pastor siempre enseña, ¿no?, el día que tú prestes o fíes algo, siempre dalo pensando que no te lo devolverán, ¿no? Y así ha pasado, ¿no? Y a veces ha pasado años y han venido y me han dicho: hermana, usted me sirvió y recién puedo pagarle, ¿no? ¡Ay, gloria a Dios!, ¿no? Y a veces me lo he gastado en algo, porque a veces ha llegado en una crisis, ¿no? Entonces, amados hermanos, Jesús vino a servir dando su vida por causa de muchos que no merecían absolutamente nada. Y ahí podríamos decir: heme aquí, yo soy una de ellos, ¿no? ¿Merecíamos el perdón de Jesús? ¿Merecíamos que Él muera por nosotros? No, no lo merecíamos. Todo lo que Jesús ha hecho y hará ha sido para acercarnos al Padre. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús vino a morir por nosotros? ¿Por qué? Porque el Padre nos ha amado con amor eterno. Amados hermanos, hay huellas en el Antiguo Testamento de cómo servir al prójimo. Hay huellas en el Nuevo Testamento de cómo servir al prójimo. Seamos imitadores de Dios. El diseño original es que
si tú tienes tu esposo, tu esposa, que lo cuides, que le proveas, que lo respetes, que seas honesto, que seas leal, que el amor que le tienes sea demostrativo. Ese es el diseño original. Ese es el diseño original para los cónyuges. El diseño original de los padres hacia los hijos es que todo padre debe cuidar a sus hijos, no debe abandonarlos. Todo padre debe educar a sus hijos. Esa es la forma en que tú tienes que servir a tus hijos, educándolos, no maltratándolos, no diciéndoles, ¿para qué te pondré en un colegio? Escucho de padres que cuestionan a la mamá porque le ponen en un buen colegio. Ay, ¿para qué? Dice, ¿no? El diseño original es que tú eduques a tu hijo en la mejor educación que tú le puedas dar, que lo atiendas. Padres que reniegan porque la mamá va a acostar al hijo que ya tiene 15 años, 18 años. No, ahí esa madre está sirviendo porque tú no sabes cómo le fue en el día a tu hijo. Lo está sirviendo. Y si tú sientes en tu corazón como papá acostar a tu hijo, acuéstalo. Así tenga 19, 20 años, ve y acuéstalo. Abrázalo, bésalo, sírvele de tu amor. Servimos a nuestros hijos cuando los curamos, cuando los llevamos a un médico, cuando no le decimos, ya te pasará, ya no, mañoso es quejón, tú tienes la culpa porque mucho lo consientes. Servimos a nuestros hijos cuando los alimentamos. He escuchado de padres gritonear a la esposa, hermanas que han venido llorando y me dicen, no quiere que le dé la fruta a mi hijo, está en la adolescencia, come mucho, quiere comer a cada rato, han escondido la comida. Hermano, servirle, el diseño original como papá es alimentar a tu hijo, es guiarlo. Sirves a tu hijo cuando tú lo guías. Ahora, como hijos, servimos a nuestros padres cuando los obedecemos, cuando cumplimos con nuestros estudios, nuestras obligaciones, quehaceres de la casa. Servimos a nuestros padres cuando ya son adultos y los cuidamos, no los descuidamos. ¿Saben? Me quiebra un poco este testimonio porque tuve el privilegio de techar un piso de mi casa y cuando vi tantas adversidades, pero a las finales se logró hacer, yo le dije a Dios, no, gracias. Y el Señor agarró y me contestó y me dijo, porque honras a tu madre, porque honras, ¿no? Pueden creer que yo me peleo con mi mamá. Cuando les hablo de pelear no es de discusión, sino que de uno, porque ella dice que donde yo la llevo, yo gasto mucho en ella, que es muy caro el lugar donde la llevo, ¿no? Que ella quiere un lugar más barato, dice, ¿no? Porque mucho gasto en ella, ¿no? Miren, ¿se dan cuenta? Entonces, yo cuando el Señor me dijo, te he concedido este deseo de tu corazón porque llevas a tu madre al mejor lugar que tú puedes pagar. O sea, es el mejor lugar que yo puedo pagar, hermano. Puede haber mejores lugares, pero es el mejor lugar que yo puedo pagar, ¿no? Y así yo te puedo decir, amado hermano, que en mi corazón, mis lágrimas me empezaron a caer cuando Dios me dijo eso, ¿no? Y por eso hoy te exhorto a que tú puedas honrar a tus padres, a no descuidarlos, ¿no? Dándoles una propina, respetándolos, llevándolos a comer, ¿no? A mi madre yo me la llevo a comer, ¿no? Igual también reniega, ¿no? Muy caro, hija, me dice, ¿no?
mamá, le digo, come tranquila, no es caro, es rico, le digo, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, servimos a nuestros padres cuando los llevamos al médico, hermano. Servimos a nuestros hermanos cuando los respetamos, cuando no nos agarramos a trompadas con ellos. ¿Saben qué? Me dolió mucho escuchar a una clienta decir que su hijo le dice a su mamá, cuídate mamá, porque mi hermano cualquier día te puede matar para quedarse con la casa. Imagínense, imagínense, ¿no? Es triste. Nosotros los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a amarse entre hermanos, ¿no? Yo he tenido un solo hijo, pero he tenido el privilegio de que mis sobrinos siempre vivan conmigo y mi hijo, ¿no? Entonces, para mi hijo, sus hermanos son sus primos. Y cuando ellos se peleaban, entre ellos decía, tu hermana, tu hermano, ¿no? Y yo ahí reconciliándolos, ¿no? Y siempre me acuerdo del testimonio de la pastora Marina cuando Daniel se peleaba con Carolina, ¿no? Y se sentaban ahí y no se paraban de la silla hasta que no se pedían perdón o no se abrazaban, ¿no? Entonces, algo así yo hacía con mis sobrinos, ¿no? Con mi hijo y mis sobrinos cuando se peleaban. Tenían que abrazarse y tenían que besarse para que se amen, para que se respeten, ¿no? Una vez me acuerdo que dos de mis sobrinos bajo y los encuentro agarrándose a puñetes y a patadas, ¿no? Yo, ¿qué es esto, no? Y ahí les dice, son hermanos, abrácense, pídanse perdón, ¿no? Y ahora ellos se aman, no están resentidos, no están desligados emocionalmente, no están, se aman. Se duelen, cuando uno de ellos está mal, se duelen, buscan que ayudarse, ¿no? ¿Por qué? Porque se cultivó ese amor, ¿no? Entonces, el respeto entre hermanos es una forma de servir. El no menospreciar a tu hermano, ay, este es un burro, este nunca logra nada. Yo, mamá, ¿no? Yo soy tu hijo inteligente, ¿no? No menosprecies a tu hermano. Y si eres el preferido de mamá o de papá, no hagas sentir a tu hermano que eres el preferido. He visto, hermano, que se ha enfrascado en el alcohol por sentirse rechazado, por ver que mamá tiene su preferido, papá tiene su preferido. Y es muy triste, hermano. Podemos servir a nuestro hermano cuando respetamos sus cosas. Cuando respetamos sus cosas. Cuando no nos ponemos su ropa, cuando no agarramos su lacto, cuando no agarramos su celular, sino que le pedimos prestado. Ahí estamos sirviendo a nuestro hermano porque lo estamos respetando. Servimos a nuestros amigos cuando ellos están en necesidad económica, emocional, física. Los servimos, podemos ir. Servimos a nuestros vecinos. Es una forma de servir a nuestro prójimo, ¿verdad? Amados hermanos, el amor eterno de Dios se mostró en su Hijo Jesús. El amor eterno de Jesús se mostró en que Él nos perdonó, nos sanó sin condiciones. Y hoy te invito, amado hermano, a ponerte de pie y tú puedas inclinar tu rostro y diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a ser imitador tuyo. Ayúdame a ser imitador de Jesús. Sirvamos a Dios imitando a Dios. Sirvamos al prójimo imitando a Dios.